De Lucas 10, 1 a 12. Después de que el Señor designó a otros 72 discípulos, los mandó por delante, de dos en dos, hacia todos los pueblos y lugares a los cuales pensaba ir. Les dijo que la cosecha era mucha, pero los trabajadores eran pocos, por lo tanto, los invitó a rogar al dueño de la mies que enviara más trabajadores. Luego, les encomendó que se pusieran en camino, advirtiendo que los enviaba como corderos en medio de lobos. Además, les instruyó que no llevaran dinero, morral ni sandalias, y que no se detuvieran a saludar a nadie por el camino. Cuando llegaran a una casa, debían desear paz y, si encontraban gente amante de la paz, su deseo de paz se cumpliría, de lo contrario, no se cumpliría. Les pidió que se quedaran en esa casa, comieran y bebieran lo que les ofrecieran, porque el trabajador merece su salario. No debían andar de casa en casa. En cualquier ciudad donde fueran recibidos, debían curar a los enfermos y anunciar que el reino de Dios estaba cerca. Sin embargo, si no los recibían, debían sacudirse el polvo de esa ciudad en señal de protesta, advirtiendo que el reino de Dios estaba cerca. Les aseguró que en el día del juicio, Sodoma sería tratada con menos rigor que aquella ciudad. Esta lectura resuena profundamente en la historia de San Martín de Tours, un soldado romano que, tras un encuentro milagroso con Cristo, se convirtió en uno de los santos más venerados de la cristiandad. Martín había nacido en Panonia, hoy Hungría, alrededor del año 316, y desde joven, fue influenciado por el mensaje del cristianismo, aunque no fue bautizado hasta más tarde en su vida. Sirvió en el ejército romano, pero su corazón siempre estuvo inclinado hacia la misericordia y la compasión. Una de las historias más famosas que se cuenta sobre él es aquella en la que, estando en Amiens, encontró a un mendigo a la intemperie durante un crudo invierno. Aquella noche, Martín no llevaba consigo nada más que su espada y su capa militar, pero su mirada se encontró con la del hombre que, temblando de frío, suplicaba por algo de calor. La enseñanza del Evangelio de Lucas resonó en su corazón. La paz debía ser ofrecida, pero también el auxilio material a aquellos que lo necesitaban. Sin dudarlo, tomó su espada, cortó su capa por la mitad y cubrió al mendigo con una parte. Aquel acto, aunque aparentemente simple, fue un gesto de profunda caridad. Lo que sucedió después marcaría el rumbo de su vida para siempre. Esa misma noche, Martín tuvo una visión. En ella, vio a Cristo vestido con la mitad de la capa que él había entregado al mendigo. Jesús le dijo: Martín, a un catecúmeno, me has cubierto con tu manto. Al despertar, el joven soldado sintió que no solo había cubierto a un hombre pobre, sino que había cubierto a Cristo mismo. Este encuentro fue el catalizador que lo llevó a dejar el ejército, renunciar a su vida como soldado y consagrarse por completo al servicio de Dios. En este sentido, Martín encarnaba las palabras de Jesús cuando dijo: los envío como corderos en medio de lobos. A pesar de la dureza del mundo en el que vivía, decidió vivir su fe de manera radical, sin preocuparse por los bienes materiales, y confiando en la providencia divina. Después de abandonar el ejército, Martín se dedicó a la vida monástica bajo la dirección de San Hilario de Poitiers. Su fama como hombre santo y hacedor de milagros se extendió rápidamente por toda la región. Uno de los milagros más notables ocurrió cuando Martín, viajando por un pequeño pueblo cercano a Tours, encontró a un hombre gravemente enfermo. Recordando las palabras de Cristo en el Evangelio: curen a los enfermos y díganles que el reino de Dios está cerca, Martín oró por el hombre y, tras imponerle las manos, lo curó. Este milagro consolidó su reputación como un hombre de Dios y le valió la veneración de los aldeanos. A pesar de los muchos milagros que realizó, Martín siempre se mantuvo humilde, reconociendo que todo lo que hacía era obra de Dios y no suya. Uno de los episodios más reveladores de su carácter ocurrió cuando, tras la muerte del obispo de Tours, los fieles locales insistieron en que Martín fuera su sucesor. Aunque él no deseaba tal honor, finalmente aceptó, sintiendo que era la voluntad de Dios. Como obispo, Martín continuó su misión de difundir el Evangelio, predicando incansablemente, curando a los enfermos y luchando contra las herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia. Uno de los actos más sorprendentes de su episcopado fue su lucha contra el paganismo en la región. Había muchos pueblos que aún practicaban cultos paganos y adoraban a ídolos, y Martín, con un celo que recordaba a los apóstoles, emprendió la misión de destruir los templos paganos y convertir a sus habitantes al cristianismo. En una ocasión, se acercó a un grupo de sacerdotes paganos que estaban ofreciendo sacrificios a sus dioses en lo alto de una colina. Con valentía, se enfrentó a ellos, proclamando que el verdadero Dios era el Dios de Jesucristo, y no esos ídolos mudos.
En medio de burlas y amenazas, Martín no se acobardó. Alzó la cruz y, con una oración ferviente, pidió a Dios que destruyera el altar. En ese instante, una tormenta se desató repentinamente, y un rayo cayó sobre el altar, reduciéndolo a cenizas. Los presentes quedaron atónitos y muchos de ellos se convirtieron al cristianismo en ese mismo momento. Martín siempre se comportó como un cordero en medio de lobos, enfrentándose a la oposición y la persecución con paciencia y fe. Aunque muchos lo criticaron, él nunca abandonó su misión de llevar el reino de Dios a cada rincón de su diócesis. Su ejemplo de vida fue tan poderoso que incluso después de su muerte, muchos milagros continuaron ocurriendo en su nombre, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para cristianos de todo el mundo. Al final de su vida, Martín seguía siendo un hombre de profunda humildad. A pesar de su fama y el respeto que había ganado, su corazón seguía siendo el de un simple soldado que, muchos años antes, había entregado la mitad de su capa a un mendigo. En su lecho de muerte, cuando sus discípulos le pedían que se quedara con ellos, él simplemente respondió: Señor, si todavía soy necesario para tu pueblo, no rehuyo el trabajo. Hágase tu voluntad. Así, San Martín de Tours, a través de su vida y sus actos, se convirtió en un reflejo de las enseñanzas del Evangelio de Lucas, recordándonos que el verdadero reino de Dios está cerca cuando vivimos con compasión, humildad y fe inquebrantable. Su legado sigue siendo un testimonio de cómo el amor de Cristo puede transformar el mundo, un acto de caridad a la vez. Somos Evangelio Hoy Esperanzador, porque los laicos abrimos espacios de fe.